shot, in a club, in a capital. Se ve que hace tiempo este ritmo tenía que pegar. Cadence en el beat, metiéndole a la métrica. Hola, vamos a comenzar con esta clase bastante interesante. ¿Y qué vamos a hacer en esta clase? Vamos a mirar todas las configuraciones del proyecto para empezar ya a trabajar nuestra sesión. ¿Qué debemos configurar antes de empezar a trabajar? Así que vamos a la pantalla y comencemos. Miren, esta es la ventana, pero ustedes dirán, ¿cómo yo la abro? Pues ya la habíamos visto en la primera clase, si no estoy mal, o segunda. Aquí donde dice Project Settings, yo le doy clic y se me abre. ¿Sí ven? Aquí está como esta interrogación o esta admiración como importante. Y le damos clic y se nos abre aquí los Project Settings, es decir, la configuración del proyecto. Ojo, esta no es la configuración del programa en general, sino de cómo el proyecto va a quedar guardado cuando yo lo abra en otro Reaper o en otro computador o en otra historia. Nos va a configurar nuestra sesión de esta manera, ¿sí? Independiente del otro programa. Entonces, este es muy importante. Entonces, esta es la pantalla y lo primero que yo tengo es Project Settings, Media, Video, Advanced y Notes. Vamos a empezar con Project Settings, que es la más importante y relevante. Tenemos el Project Sample Rate. Este Project Sample Rate yo siempre lo recomiendo que lo configuren con el de la interfaz. En este caso nosotros vimos cuando configuramos la interfaz en la configuración inicial, vimos que estaba a 48.000, pero si yo vengo aquí a mi pantalla me dice que está a 44.100, es decir, ahí va a haber una inestabilidad. ¿Por qué? Porque no están configurados exactamente igual. Reaper es el único programa que he visto que hace que, independiente de que la interfaz esté a un sample rate y el DOP en otro, él las configura para que funcionen igual. Pero me he dado cuenta que cuando funcionan de esta manera, el programa consume un poco más de recursos y a veces presenta fallos, a veces como que se traba, como que se desincroniza. Por lo tanto, para evitar esto, siempre tener la misma configuración de la interfaz y buscar la mejor calidad para ustedes. Yo generalmente trabajo 48.000 y en casos excepcionales que necesite una calidad super extra, pues la aumento, pero 48.000 suele ser mi estándar, y este es porque he visto que en nosotros la calidad no cambia realmente, ya es una cuestión de configuración y de movimiento en los plugins, pero realmente la calidad no mejora. Entonces, o por lo menos a mis oídos y a los de conocidos. Entonces, yo la voy a dejar. Lo que sí les digo es que el Project Sample Rate sea el mismo de la interfaz, entonces 48.000. Ahora, el BPM, que es el bit del proyecto, entonces vamos a dejarlo en 85. ¿Por qué? Porque fue el primero que se me ocurrió. Project 85, tiempo signature 4/4. Si yo quiero hacer una canción a 3/4, pues le pongo aquí 3/4. Si yo la quiero hacer o 6/8, y por ejemplo, que es el mismo 3/4, pero pues más acelerado. O tengo el 2/2, 4/4, 7/8, lo que querramos. Aquí podemos poner la posición que queremos. Ahora, tenemos el tiempo base del ítem o de las envolventes. Aquí yo puedo ponerlo en tiempo, en bits, posición, legs, reds o bits only. Yo recomiendo, y como viene por defecto, es que el tiempo sea en la posición, en el tamaño y en la rotación. ¿Por qué? Porque es el mejor. Ahora, nosotros lo podemos configurar después, entonces da lo mismo. Simplemente es como para tener una opción. Todo esto que ustedes ven lo podemos modificar después. Ahora vamos a donde dice Project Start, que es donde yo quiero que empiece mi proyecto. Generalmente, y lo más fácil es ponerlo en 00. Pero a veces cuando trabajamos video, o sea, postproducción para cine y este tipo de cositas, de herramientas, ahí es donde vamos a necesitar las otras funciones. ¿Qué es esto? Para coordinar este inicio con el de la grabación. A veces se hace, a veces no, pero para eso es. Ahora,
el proyecto empieza en el compás 1 o en el 2 o en el 3. Yo siempre pongo en el 1 y simplemente yo modifico después donde quiero que empiece. No le veo mucho problema. Ahora, playback sample rate. Aquí es donde va a sonar, o sea, con qué calidad va a sonar nuestra reproducción a la hora que reproducimos. Si yo le pongo en medium, pues suena bien. Si yo lo pongo en good, pues suena mucho mejor. Y si lo pongo en better, pues increíblemente mejor. Pero que hay que tener en cuenta que a medida que yo le subo esto, también voy a tener mayor consumo de recursos. Entonces, entre más malo sea nuestro computador, pues menos le recomiendo. Lo ideal es mínimo tenerlo en medium. Lo ideal, si tienen un buen computador, en better. Esto de stream suele fallar mucho. Pues las veces que yo lo he probado, siento que no sé si es mi computador o qué, aunque ya cambié de computador y incluso pasa lo mismo, es que a veces genera chasquidos. Entonces es mejor dejarlo en better y la calidad es bastante buena. Ahora, lo mismo, el sample rate good o better, yo lo recomiendo, lo podemos mandar a stream y también funciona, pero ahí está bien. O HQ también es muy recomendable. La stream, lo que les digo, a veces falla, entonces no hay que tenerla. Pero en better funciona también. Vamos a dejarlo en better, pero lo podemos manejar dependiendo la potencia de su computador. Siempre eso. El Elastic, yo he probado todos y la verdad el que mejor suena es este. Pero ya he probado todos y todos tienen sus características, sus desventajas, pero como el más versátil es este que viene por defecto. O sea, Reaper nos deja configurar todo, ¿sí? Diferente a otros dApps. Pero normalmente, y esto lo digo por experiencia porque yo soy de los que mueve muchas cositas, casi siempre, el 90% de las veces, quitando esas de calidad, la configuración nativa de Reaper es la mejor. Ellos ya han probado mucho, ya han visto que esa es la más estable, la que menos molesta y esa es la que suelen dejar por defecto. Así que ese es mi consejo, tratar de utilizar las de defecto a menos de que quieran mejorar algo más. Esto el pitch normal, stretch marker balanceados. Este lo podemos poner en tonal optimized y suena muy bien, o en transient optimized y también suena bien. Lo mismo que digo en todo lo anterior, entre más calidad le pongamos, pues más va a pesar el proceso en nuestro computador y más va a requerir. Ahora vamos a media, que es donde podemos guardar nuestras secciones. Entonces, por ejemplo, yo digo que los audios se graben aquí, entonces yo voy y guardo ahí los audios y selecciono donde quiero que se guarden. Entonces puedo crear un nuevo proyecto, bla bla bla, y ahí se guardan. Pero cuando yo voy a guardar, que eso lo veremos en otra sesión, puedo acomodar eso. Entonces pues da lo mismo hacerlo aquí o hacerlo a la hora de guardar. Yo prefiero hacerlo a la hora de guardar. Ahora vamos en la parte de recording y aquí nos dice en qué formato quiero grabar. Yo recomiendo siempre, sí o sí, o sea, a muerte, utilizar WAV. ¿Por qué? Porque es el estándar y si tú le das a un productor un WAV lo va a poder editar sin problema. Es el que usa todo el mundo. ¿Hay personas que no son capaces de editar un WAV? Sí, pero ¿es por qué? Porque no saben, a mí no saben dominar su DAP. Por ejemplo, Logic tiene su mañita para poder utilizar los audios. Simplemente se importan y se convierten en un formato al hacer el mismo render interno. Es súper fácil. Es un clic, pero mucha gente no lo conoce, que son novatos y tienen ese error. Pero es culpa de ellos, o sea, es un error de ellos, no es un error del sistema. Entonces yo lo que les recomiendo es siempre utilizar WAV. Independiente del programa que ustedes utilicen o el ingeniero al que se lo vayan a mandar o a su amigo, al que sea, WAV es el estándar y tiene la mejor calidad, entonces no hay problema de calidad. Ahora tenemos la profundidad de bits que yo recomiendo. 32 funciona muy bien, flotante. 64 suena bien, yo lo he sentido, pero siento que es casi lo mismo. O sea, lo que siento que mejora es el funcionamiento en los plugins, que al tener mayor rango dinámico y más valores, pues funcionan un poquito mejor.
pero realmente no es un cambio muy valioso a menos de que tengan un computador súper potente. Si no, lo que yo les recomiendo, si tienen un computador normal, bueno, pero no el más potente del mundo, pero bueno, lo que yo les recomiendo es utilizar 32. Si no, 24 está perfecto. 24, yo trabajé muchos años 24 y no tuve inconvenientes. Listo. Y aquí lo que queremos es ponerle el texto al WAP. Eso no pesa nada, lo podemos dejar o no lo podemos quitar. Eso es como la base de datos del archivo. Tenemos el video, que sería como la parte más importante. Esto no lo va a tocar porque es básicamente lo mismo de lo mismo, que si yo quiero frizar, qué formato quiero, bla bla bla. Y lo mejor es usar el recomendado. Ahora tenemos el vídeo, que lo más importante de tener en cuenta del vídeo es que estos frame rate sean los mismos en los que viene el video. Normalmente uno mira en la configuración del video, o sea, en obtener información del video, y ahí le dice qué frame rate tiene ese video. Entonces tiene que coincidir este con el del video. Eso es lo único que hay que tener en cuenta. Como no vamos a trabajar video en este curso, simplemente lo dejamos en 30. Lo que vamos a hacer en este curso es importar y mirar cómo se comporta la ventana de video, pero no más. Y avanzado, tenemos ya para hacer la suma, que es como lo que yo siento más profundo o más importante, que es este Transmit Bit Deep, dejarlo en 64 siempre, que esa es la suma de el audio. Eso que nos permite utilizarlo así, que no va a saturar porque tenemos un rango dinámico muy alto, y para que sature, obviamente puede saturar. Si soy un cerdo, va a saturar, pero utilizando el nivel normal no va a saturar y va a funcionar muy bien a 64 bits, y podemos hacer muchas cosas, y además es ideal para trabajar con equipos análogos o analógicos, como los quieran llamar, que es lo mismo. Entonces ustedes lo utilizan y lo configuran. Lo que yo les digo siempre, 64 bits la suma, a menos de que tengan un computador malo. Si tienen un computador, lo bajan a 32, mínimo 24, menos de 24 no lo recomiendo porque les va a estar saturando completamente. Y tenemos por último la ley del paneo, que realmente yo recomiendo dejarlo en 0 siempre. Estos cosas desbalancean muchas veces las mezclas y sentimos bajones de nivel. Entonces lo mejor que yo he probado y por maña personal es siempre dejarlo en 0, no modificar la ley del paneo. Esto funciona súper bien en 0. Que se sube un poco, sí. O sea, lo que hace la ley del paneo es que cuando yo paneo a la derecha, pues bajarle 3 decibeles, porque se supone, o no se supone, es así realmente. Yo tengo izquierda y derecha, y nosotros sabemos que 3 decibeles es el doble de la señal. Entonces, cuando yo tengo un parlante y otro parlante y apago uno, pierdo 3 decibeles, ¿cierto? Teniendo la misma señal. Entonces con el paneo es lo mismo, que yo mando la señal a la izquierda, entonces la señal va a perder esa ganancia y va a perder esos 3 decibeles. Al final, a veces descuadra, más que todo cuando tenemos buses o este tipo de cosas. Por lo menos en Reaper me ha pasado que cuando hago sumas se me empieza a bajar el volumen y yo digo, ¿pero por qué? Y es porque él va sumando varios paneos y me le va descontando un poquito a cada uno, y cuando me doy cuenta está sonando más pasito. Entonces lo que yo hago es dejar la ley del paneo en 0 y no tengo esos problemas. Así que esto ha sido todo por la clase, espero les haya gustado, y ya ahora sí vamos a empezar con el manejo del canal. Vine a club, vine a capital. Se ve que hace tiempo este ritmo tenía que pegar. Cartesian el beat, metiéndole a la métrica.